pagamos justos por pecadores. Hay mujeres verdaderamente brillantes que tienen un gran liderazgo y ese liderazgo les da esa seguridad de seguir avanzando y seguir apoyando y jalándonos a las demás. No solo aquí en México, en el mundo en general, el aumento de aranceles, que pudiera ser capricho, lo que tú quieras, ha generado que muchos países hagan modificaciones a su normatividad. Que logre combatir este tema que es desgastante, el tema de la corrupción. La gran mayoría de las autoridades siempre traen marcado el tema de este es malandro y algo quiere hacer. ¿Verdad? La gran mayoría. Sí. Y entonces yo llevo los temas y me decían, pues ¿de qué lado estás? Y el tema del síndrome del impostor creo que también nos aplica a los hombres. Entonces, chavos, también ustedes créansela. Tipos de errores, pues hay muchísimos, ¿no? O sea, creo que la gran mayoría tienen que ver precisamente con eso que tú acabas de decir, errores. Con Aduaneta ya vas a estar. Del mundo aduanero te vamos a contar. Desde las fronteras hasta el mar. Lo que importa te lo vamos a mostrar. Reglas que importan y exportan. Todo lo que pasa aquí se comenta. Reglas que importan, no te lo pierdas. En cada episodio mucho por hablar. Hola, comunidad de aduanetas. Hoy estamos una vez más, pues de rol por la Ciudad de México, porque tenemos demasiados invitados y gente importante en temas de comercio exterior. Hoy tenemos a una invitada que está dejando y seguirá o va a dejar huella en temas de comercio exterior. No se me adelanten. Ahorita sabrán de quién hablamos, ¿verdad, Sandra? Así es, Vladi. Hoy nos acompaña una gran mujer súper profesional que nos va a compartir su experiencia desde las entrañas del comercio exterior, desde la autoridad y ese análisis jurídico, la auditoría y donde se toman las decisiones que impactan directamente a los importadores y a los exportadores de este país. Ha participado en organismos internacionales. También ha sido clave en las mesas de trabajo del TEMEC o Telecán también en su momento, y ahora, no digo que desde ahora, pero activamente impulsa el liderazgo aduanero femenino, que es un tema muy importante que hoy vamos a desmenuzar poco a poco. Pues vamos a hablar de la experiencia real, del cumplimiento, de los riesgos, de los aprendizajes, de las anécdotas y de todos los que nos quiera compartir nuestra amiga Gina Estrada. Bienvenida, Gina. Muchísimas gracias, Vladimir. Muchísimas gracias, Sandra. Un honor para mí estar aquí con ustedes. Y Gina, antes de empezar con los cargos, los reconocimientos, las mesas internacionales, queremos saber, compártelo en nuestra comunidad de aduanetas, ¿quién es Gina Estrada? Pues muchísimas gracias nuevamente por la invitación, muy honrada de estar aquí. Pues la realidad es que Gina Estrada es una mujer con muchas ganas de seguir aprendiendo, de seguir evolucionando, y no nada más aprendiendo desde la parte de las capacidades técnicas, sino también desde el interior, desde el crecimiento espiritual que todos debemos buscar tener. Entonces, en ese tenor he ido avanzando mi vida en el camino, sobre todo en el aduanero, pero por supuesto que hoy con la Asociación de Mujeres Aduaneras, pues en lo particular he crecido más, interiormente sobre todo. Excelente. ¿Cómo, y vamos mezclando temas personales, digamos, con la parte del comercio exterior, pero creo que a todos, a mí, a Sandra, nos gustaría saber cómo empezó Gina Estrada en el comercio exterior? Con mucho gusto. Pues les comparto, yo inicié, soy de Torreón, Coahuila, así que estudié Derecho en la Facultad de Derecho en Torreón, Coahuila, en la UAC. Y inicié mi carrera profesional, primero mi servicio social en la aduana de Torreón, ahí me contratan, posteriormente me voy a la aduana de Acuña, luego a Piedras Negras, luego estuve en algunas otras aduanas cercanas, estuve también en la aduana de Ciudad Hidalgo en Chiapas, en la aduana de Nuevo Laredo, en Pantaco, estuve en Manzanillo también, luego tuve un breve paso por un área ya extinta, que en aquel momento se denominaba Grupo de Auditoría Operativa, GAO, que era como un task force aduanero, pero desde la perspectiva de buscar esquemas de anticorrupción en los funcionarios aduaneros. Ahí estuve cerca de un año. Estando ahí cerca de un año, la realidad es que en un año, yo creo que 11 meses me la pasé visitando todas las aduanas. Entonces, ya en ese momento yo tenía una hija
que le hablaba y ya no me contestaba el teléfono. Está enojada. Porque me la pasaba en las aduanas y entonces tomé la decisión de acercarme con un buen amigo, pedirle apoyo para obtener una oportunidad en área central aquí en la Ciudad de México. Y ahí me quedé en área central, en el área normativa, primero en atención a usuarios, posteriormente viendo temas relacionados con normatividad, reglas de comercio exterior, manual de operación aduanera, estrategias, todos los manuales, lineamientos creados ahí en esa área. Ahí estuve cerca de 12 años en esa área y bueno, luego tuve un breve paso por la Administración General Jurídica, en la oficina del general jurídico y después solicito nuevamente una oportunidad porque cuando yo llego a jurídica me dice mi jefe en ese entonces, el general, a ver, aquí abre tu mente, no es nada más el tema aduanero. Claro. Piensa en la parte fiscal también. Pero mi corazoncito me dijo, no, yo quiero regresar a la parte aduanera, al comercio exterior. Luego el jefe del SAT en ese momento me da la oportunidad y me coloca en un área estratégica muy importante, casi al inicio de la incipiente Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, y entonces formo parte de esas filas, casi iniciando la AGACE, y me conceden el honor de ser administradora central de apoyo jurídico de Auditoría de Comercio Exterior. Ahí hago una carrera profesional en esa área y posteriormente salgo del SAT luego de 24 años. Debo decir que en aduanas estuve cerca de 18 años. Oye, Gina, y algo que tocaste ahorita es un tema fundamental y Vladimir siempre se los recalcamos a nuestra audiencia juvenil, el tema del servicio social, ¿no? Hiciste el servicio social en la función pública y de ahí a la autoridad. Y es el sueño de muchos estudiantes que estudian esta carrera literalmente porque dicen, yo quiero trabajar en la aduana, pero compártenos ese sentir humano. Pues a mí me tocó estar en la aduana, en Nuevo Laredo, y ver el día a día de los compañeros oficiales, los jefes de plataforma, los del jurídico. ¿Cómo es la vida dentro de la aduana? ¿Cómo es la vida siendo parte de la autoridad? Dices este tema de tu hija y me lleva para atrás porque te mueven a una aduana y luego te mueven a otra y no puedes atraer a tu familia de un lado para otro y entonces tienes esa red de apoyo. Cuéntanos más acerca de eso, Gina. Mira, qué bueno que me preguntas esa parte porque la realidad es que sobre todo para las mujeres. Si bien es cierto para cualquier ser humano, me parece que para las mujeres luego hay un tema muy importante que tiene que ver con la elección que tú tomas en tu vida. De entrada, elegir avanzar en la vida en la parte profesional, elegir avanzar en un sector que a veces puede ser pues dominado normalmente por hombres, ¿no? Y vuelvo al punto inicial de la pregunta, Sandra, de cómo es la vida dentro de la aduana. Bueno, a mí me parece que para muchos puede ser complejo el trabajar en una aduana. Yo recuerdo que estando en la aduana de Acuña, a propósito del tema de los hijos, pues yo tenía una persona que me ayudaba a cuidar a mi hija de lunes a sábado al mediodía. Y entonces el administrador de la aduana nos dice, estoy hablando hace muchísimos años, 30 quizá, 28, vamos a hacer un operativo a bares sábado en la noche. Y yo, ¿cómo le hago a la niña? ¿Cómo? Pues agarré a mi hija, se acuerda perfecto de esta anécdota, porque me la llevo al Banjército, la dejo un ratito encargada, le digo, ahorita regreso, mija, voy a trabajar. A un mandado. La verdad es que pues los hijos nos ven, ¿no? Las generaciones nos ven, ¿no? Y no nada más los hijos, en general. Tú quieres iniciarte en esta carrera profesional, claro que se puede, o sea, todo se puede. Y por eso mencionaba el tema de, en el caso de las mujeres, a veces hay un tema de la capacidad de elegir, porque a veces elegimos mantenernos o quedarnos en casa, no trabajar, o a veces elegimos trabajar y a veces dices, híjole, estoy con la culpa que tengo dejando a mi hijo en un lado. Yo creo que todo se puede siempre que haya equilibrio en tu vida. Y el equilibrio inicia no nada más en la parte profesional, en tu interior. Sí. O sea, en la parte del equilibrio que tú puedas manejar intrínseco a tu persona y posteriormente
a tu entorno más cercano, tu familia, tu pareja, tus hijos, tus amigas, esa red de apoyo que tú estás mencionando, Sandra. Entonces, todo se puede siempre que tú puedas tener esa capacidad, no solo de elegir, una vez ya elegido, que sepas equilibrar tu vida. Así lo pienso. Gina, ahorita escuchándote, nos diste un súper mega resumen de lo que iremos desmenuzando poco a poco, pero el tema de tu hija es un tema complicado para cualquier humano, pero creo que especialmente para las mamás. Ustedes dos ambas son mamás, ¿no? En todo este ir y venir de que voy al operativo, de que me toca quedar más tiempo, que vamos que dar un pitazo, vamos a incautar X cosa, etc. ¿Nunca dijiste o pensaste, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué mejor no me voy y hago otra cosa dentro de la misma autoridad, pero mucho menos, por decirlo, arriesgado o más sencillo de operar? Sí, si nos compartes como en qué áreas en la aduana como para visualizar, porque hay no diferentes. Conocemos, A lo mejor exacto. antes en glosa pues era diferente, claro. Jurídico una cosa, en plataforma tienes horario de entrada pero no tienes horario de salida. Sí, estuve en alguna, bueno, yo creo que empezar a mencionarles que una vez que concluyo mi servicio social, entro a la aduana con la plaza más chiquitita. La más chiquitita, esa era la mía. Y lo digo orgullosamente. Y al amparo de ahí empiezo yo, pues con esta carrera profesional en la que ahora tengo poco más de 30 años, orgullosamente compartirles que para mí estas instituciones, el Servicio de Administración Tributaria, aduanas, han dejado marcada mi vida. Estoy muy agradecida con las instituciones. Para mí han sido 20 doctorados a base de mucho esfuerzo, de trabajo, de tenacidad, de aportar, del cómo sí avanzar en el camino, de cómo buscar fortalecer a la institución desde la perspectiva de apoyo incluso al propio usuario, que hoy se le denomina incluso en las reglas usuario, ¿no? A los importadores. Digo, hay que ir identificando estos nuevos términos, ¿no? Entonces creo que es parte de esa propia evolución que tenemos como ser humano y como profesional en nuestra carrera, en donde pues yo les debo decir, yo cuando salgo del servicio, antes de salir del Servicio de Administración Tributaria, mi última posición, a mí tuve el honor de que me permitieran designarme por unos meses como encargada del despacho de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, ¿no? Una posición con atribuciones o sin atribuciones, pero con responsabilidades y con ganas de aportar siempre, en todo momento, en el buscar el cómo sí apoyar a México, al país. Y no me quiero ver romántica, sino solo mencionarles que resulta ser indispensable. Ahorita mencionabas tú el tema de autoridad. Yo quiero mencionarles, al menos mi paso en el servicio público es eso, servicio público, es el apoyo a la sociedad. Así es como lo veo. Por supuesto, no deja de marcarte esa parte de, pues que tienes ciertas atribuciones que efectivamente, tanto reglamento como en la ley, se les otorgan a los que ocupan esa posición, pues ese carácter de autoridad, pero yo lo vería más bien como una posición clave de servicio. De apoyo a estos usuarios, a la comunidad en general, que lo que busca siempre, la gran mayoría, es hacer las cosas bien. Y ahí es donde me tocaba a veces hablar con sus administradores o así, y yo creo que la autoridad no es tonta. La autoridad se da cuenta cuando hay una malandrada y cuando hay una regada. Entonces, en ese sentido, Gina, como ¿cuáles son los errores más comunes que te tocaba ver? Mira, desde el inicio a mí me parece que siempre los errores ocurren porque estás trabajando. Cualquier error sucede porque efectivamente, pues, hay tanto trabajo y a veces la operación te come. Entonces, a eso abono y menciono, pues, que finalmente los principales errores seguramente tendrán que ver, o en lo que a mí me tocó vivir, tendrá que ver con la parte de, pues, lo dejé de lado porque era más importante que cruzara la mercancía. La urgencia. Exacto. Y hoy lo debemos visualizar como un complemento. O sea, hoy no es tan importante nada más el que cruce la carga. Es más, sin siquiera adentrarme a las preguntas, a los temas que vamos a abordar el día de hoy, creo que resulta indispensable saber que, pues, para que la mercancía llegue a la aduana, para que se blinde una operación y que cruce la carga,
pues previamente tuvo que haber una revisión constante de esa operación documentalmente, ¿no? Ahora que está muy de moda, de acuerdo con motivo de ley aduanera, trazabilidad y materialidad, pues por supuesto que cuando pasa por la aduana ya debió haber sido revisada de todo a todo. Entonces, ya hoy ya no hay eso de que esos errorcitos que teníamos de, pues, ay, pasé y se me fue la onda, crucé una mercancía por otra porque engancharon el otro contenedor, o porque son datos generales inexactos porque resulta que capturamos mal cierto dato en la oficina de la agencia aduanal, o porque resulta ser que en la planta la IMEX transfirió la mercancía pero no entregó la papeleta de salida, y eso lo hacemos luego, eso lo vemos después, ¿no? Claro. Hoy el punto básico es que tú tienes que acreditar la verdadera operación, o sea, que haya sido una operación real, no, pues es que me equivoqué, me comió la operación. Entonces, atendiendo ese punto, pues creo que son los errores de siempre que te acaban porque quieres cruzar la carga rápido. Sí. Tipos de errores, pues hay muchísimos, ¿no? O sea, creo que la gran mayoría tienen que ver precisamente con eso que tú acabas de decir, errores. La urgencia y la mala administración de los tiempos, ¿no? De que de última hora mando la factura y me urge porque va a parar la planta. Es momento de voltear a ver, necesito tomarme el tiempo de hacer esto con conciencia y bien, ¿no? El compliance no es negociable. Sí, del compliance no es negociable. Negociable para nada, porque aparte, pues tenemos un incremento considerable de las multas. Fíjate que eso es otro tema complejo que, pues sí, de las modificaciones a la ley aduanera, yo creo que es lo más criticable. Preocupante, ¿no? Criticable, preocupante, que resulta... Si se piensa que eso es combate a la corrupción, a mí me parece que eso podría generar total discrecionalidad, ¿no? Así lo veo como un punto, una línea muy delgada que no fácilmente se pueda determinar, ¿no? Creo que sí, ese sí es pues una reforma draconiana relacionada básicamente con la parte de las multas, ¿no? Lo alto que quedaron. Y perdón que acapare el micrófono. Que monopolices. Sí, que lo monopolice, no le desconectar el micro a Vladi. ¿Me escuchan? Pero sí. Utilizaste una palabra que tú tienes toda la experiencia del mundo porque tuviste una función para combatir la corrupción. ¿Cómo actúa la autoridad en este sentido? Porque a lo mejor todos sabemos que pudiera llegar a haber corrupción. La labor de la agente aduanal es tratar de evitarla, porque uno dice en Radio Pasillo, si te agarras una vez, pues ya van a buscarte siempre porque sabes que aflojas, ¿no? Pero la autoridad, ¿cómo lo ves tú en un mundo ideal que logre combatir este tema que es desgastante, el tema de la corrupción, y obviamente que habiendo multas, pues pudiera ser más sensible a suceder, ¿no? Yo creo que hay muchas áreas de oportunidad interesantes al interior de las instituciones, refiriéndonos al gobierno. Porque recordemos primero que la corrupción no es solo de la autoridad. No. O sea, sí. Hay uno que ofrece y otro que pide, hay otro dos. Que da y otro, o sea, eso siempre sucede, no nos admiramos, no nos sorprendemos, o sea, ocurre, y pues por los siglos de los siglos, es más, fíjate, hasta yo creo que los latinos lo traen en el ADN, ¿no? O sea, lamentablemente. Yo siempre he dicho que el deporte favorito en México no es el soccer, es el querer pagar menos. Buscarle y buscas las alternativas, ¿no? O sea, no necesariamente legales. Las estrategias fiscales. Sí, mal. Hay que buscar incluso desde nuestra trinchera también. Claro. Pues ese enfoque de promover el cumplimiento fiscal, aduanero, sí. De comercio exterior, promover la cultura contributiva. Y atendiendo a lo que mencionas desde la perspectiva de la aduana, de las instituciones, pues yo creo que hay muchas áreas de oportunidad importantes. La primera, pues deben tener sentido de pertenencia y sentido de identidad. Mira, si ustedes se percatan, se separa aduanas del SAT. Y hoy hay funcionarios
pues que son militares o que son marinos o que algunos de ellos están retirados o que otros están en funciones, unos estaban en el SAT, otros estaban en aduanas, o sea, entonces la camiseta yo siento que no está tan bien puesta como debiera, o sea, falta ese sentido de pertenencia, agregándole o sumándole la capacitación y la actualización que siempre va a haber, o sea, siempre hay una curva de aprendizaje entre los nuevos personajes que entran de las Fuerzas Armadas que requieren capacitación técnica importante en ciertas materias que hoy por hoy pues pareciera que están hechas a un ladito porque resulta que hay algunos otros intereses más importantes que tienen que ver, sobre todo en la aduana, en los puntos álgidos en la frontera, pues tienen que ver con temas de cuidado de salud pública y seguridad nacional. Pero entonces, ¿dónde dejas lo que también resulta ser importante para una aduana? Que es no solo la facilitación y la recaudación, sino también los temas técnicos. O sea, yo creo que los temas más importantes, la clasificación arancelaria, origen, valor, los regímenes aduaneros, o sea, ¿dónde dejas esos temas importantes? Pues entonces también nos hace falta la capacitación de un lado y del otro. Entonces creo que una institución aduanera al interior de las autoridades que genere incluso que haya servicio aduanero de carrera para que tengas ese sentido de pertenencia, que haya pues sueldos más dignos y que no estén repartidos entre, pues es que ahorita a ti te pagan porque estabas en el SAT, pero entonces ahora los funcionarios. Entonces sí creo que hay muchas aristas y muchas áreas de oportunidad interesantes que nos pueden brindar un mejor concepto para combatir a la corrupción. Desde luego también la impunidad. No, o sea, la falta de darles el manotazo, sino nada más separarlos de su empleo. Yo creo que también es actuar en consecuencia. O sea, yo no he visto, se habla de muchos malandros, se habla de que hacen muchas cosas. A ver, ¿y dónde están los que están, las carpetas de investigación para los verdaderos malandros que estén en la cárcel, que estén judicializadas las carpetas? ¿Dónde están también las responsabilidades administrativas y penales de servidores públicos? O sea, creo que eso también hace falta. O sea, a mí me parece que hace falta también acciones mucho más contundentes, no nada más bla, bla, bla y ahí sigamos con lo nuestro. O sea, acciones verdaderas, reales. Y como tú dices, Gina, para que haya un proceso se necesitan dos partes, ¿no? De acuerdo contigo totalmente con el tema de la profesionalización, por así decirlo, de la carrera de comercio exterior o comercio internacional. Muchas empresas, las grandes o las medianas, claro que cuentan con áreas de comercio exterior donde decimos el compliance no es negociable. No damos una coima, no damos una dádiva, no damos lo que ya saben, y hacemos las cosas bien. Pero la gran mayoría de las empresas en México son pequeñas, hay muchas, y empresas medianas, que tal vez no tengan esas áreas de comercio exterior como tienen las grandes o las medianas, donde digan como yo, el compliance no es negociable y no es negociable. Entonces, cuando estaba la GINA operativa o la GINA central, que recibía empresas o que veía en la aduana, decía, algo va a pasar. ¿Qué alarmas o qué alertas o qué veías tú en tus procesos o tus flujos, que decías, mi sentido aduanero, esos gaps que tengo de mujer aduanera, me dicen que aquí hay algo raro? Gato encerrado, ¿no? Sí, pero a ver, puede ser para algo de gato encerrado o puede ser para algo de cómo voy a ayudar a esa empresa que genuinamente hace las cosas bien y no hay como una manera de cómo apoyarlo. Tal vez la legislación no estaba hecha para ese flujo en especial. ¿Y cómo era esa Gina de apertura, de decir no, si no está escrito no? Cuéntanos un poquito cómo era ese proceso. Mira, es bien interesante lo que planteas, Vladimir, porque mi esencia siempre ha sido de servicio. Y hacia adentro, al interior en la institución en la que yo tuve el privilegio de colaborar, pues tratando de apoyar a las empresas, llevando los casos relacionados con sus operaciones, pero precisamente porque a veces no está la disposición plasmada tan clara, porque no solo deja tú lo transparente, ni siquiera está establecido el supuesto, estipulado. Y si no está establecido en la regla, la aduana no te lo acepta, ¿no? Entonces, llevando propuestas a las áreas, voy a ponerles un par de ejemplos, sin dar mucho detalle, relacionados con modificaciones a reglas
virtuales, por ejemplo, y llevarlas al comité de normatividad del SAT. Y entonces al interior, pues la gran mayoría de las autoridades siempre traen marcado el tema de este es malandro y algo quiere hacer. ¿Verdad? La gran mayoría. Sí. Y entonces yo llevo los temas y me decían, pues ¿de qué lado estás? Y yo, pues del lado de la verdad, y digo, aunque puede ser muy relativa a la verdad, del lado de lo correcto, de lo que debe ser. Y aquí nada más estamos a hacer una aclaración. Caray, a ver, no cómo. O sea, sí, hacia el interior también había pues cierto choque o cierta intentar convencerlos de la claridad que debe tener la norma, porque por supuesto que creo que lo que todo mundo perseguimos, lo que persigue cualquier importador en México es certeza jurídica. Sí. Cosa que pues a veces adolecemos, ¿no? de esa certidumbre jurídica que se requiere, de reglas claras, de reglas transparentes, de información, de acercarnos, de puertas abiertas de las autoridades. Hoy puede ser complejo la apertura. Yo estoy viendo en estos últimos meses una apertura que se está volviendo a dar de las autoridades, y eso me parece una buena señal. Una buena señal, incluso la propia reforma a la ley aduanera, que por supuesto que muchos hemos criticado desde muchas trincheras, desde muchas perspectivas. Yo particularmente por lo que corresponde a las multas, que me parecen excesivas. Sin embargo, creo que no hemos terminado de salir en shock ni del asombro. O sea, hoy lo vemos, lo dices muy claro. El compliance no es negociable, pero hoy lo vemos como el compliance aduanero puesto hoy sobre la mesa con motivo de las reformas a la ley aduanera. Pero esto no es un tema nuevo, ¿eh? El compliance tiene años, décadas. Muchos años. Sí, o sea, hoy debíamos estar ya atendiendo temas que tienen que ver con los criterios ESG, relacionados básicamente para las empresas con temas sociales, con temas ambientales, con temas de gobernanza, ¿no? De gobierno corporativo de las propias empresas. O sea, el compliance ya per se ya debía estar en las empresas. La responsabilidad social, tal cual. Por supuesto. O sea, eso ya deberíamos estarlo cumpliendo. Y ahora que con motivo de la reforma, ¿y por qué se da la reforma? Porque había algunos malandros que no estaban haciendo las cosas bien. ¿Por qué aparentemente dicen que se van? Y ahí sí yo creo que debo ser muy puntual. Esta reforma no es en contra del agente aduanal. O sea, esta reforma a mí me parece que está generada con la finalidad de pedir, el legislador está pidiendo el apoyo al agente aduanal, que es el auxiliar, es el auxiliar del Estado mexicano para poder hacer revisión de las operaciones y dos, una, corroborar que se esté haciendo bien, y si alguien viene y te dice que pues, ¿cómo ves? Vamos a hacerlo de esta forma. Pues que el agente aduanal vaya y le diga a la autoridad, hey, ojo. Que para eso todavía no hay un lineamiento en sí cómo comunicarle a la autoridad este tipo de irregularidades, ¿no? Y a veces a lo mejor los agentes aduanales se cuestionan y dicen, es que es mucha responsabilidad para mí si tu autoridad le autorizaste un padrón general, le autorizaste un padrón sectorial, a ti es al que te declara los impuestos, tú le haces la visita domiciliaria y dices que todo está ok. Yo, agente aduanal, que no tengo a lo mejor toda esa infraestructura que tiene el gobierno para fiscalizar, ¿cómo le hago, no? Y entonces, en parte dice, bueno, está confiando en mí esta ardua labor y lo vamos a lograr y vamos a salir adelante los agentes aduanales y todos los profesionistas de comercio exterior que estamos en esta cadena, pero para el importador eres tú el que me está atorando mis embarques, claro. O sea, no es la autoridad. Sí. Pero fíjate, Sandra, a mí me parece que no han entendido los importadores. O sea, no es que te vayan a atorar el embarque, no es que, o sea, los agentes aduanales están todavía en shock buscando la alternativa de cómo hacer un contrato que blinde y que le quite la responsabilidad, claro. Y que le no sé qué, o sea, no, a ver. Claro. Lo que te está diciendo el legislador es que revises la operación y que si no está bien, no solo no la hagas, avises. Que le informes a la autoridad. Sí. Por ahí surgió un boletín a principios de enero que
saca el SAT, emite el SAT y señala, a ver, se publicó la ley aduanera, se publicaron las reglas, se hizo no sé qué, se está generando no sé qué tanto, y además les informo, existen estos canales de denuncias, y entonces ponen ahí los canales hacia dónde debes dirigirte si es que lo están haciendo mal. Entonces, para mí ya hay mensajes claros y contundentes de hacia dónde debes dirigirte cuando no solo te vayan y te digan algo que no está correcto. O sea, ahí sí es un tema en donde debemos irnos, cerrando filas como comunidad aduanera, haciendo un bloque de compliance, generando esquemas de esa red que tú mencionas muy atinadamente, Sandra, en donde debemos ir buscando, pues, avanzar con las mejores prácticas, ¿no? O sea, yo por eso vuelvo al punto de no es una ley para fregarse a los agentes aduanales, es una ley con una oportunidad para los agentes aduanales, porque los pudieron eliminar de un plomazo. Y ¿sí? Por algunos detalles. Sí, y entonces dice la autoridad, no, a ver, me vas a ayudar a revisar, porque si se fijan, esto no es nada más, no es nuevo nada más en ley aduanera, el hecho de que empiecen a hacer revisiones, que se extienda ese brazo de la autoridad para revisar, o sea, eso está incluso en la parte en la parte fiscal. Desde la parte fiscal ya se les ha pedido, a ver, ahí tenemos el dictamen por contador público autorizado. Dame la opinión positiva de tu proveedor, correcto, de tu cliente. Exacto. Claro, pero y diste un punto que yo me quedo pensando. Tú dices, mi resumen mental es, pagamos justos por pecadores. Hay 10 millones de empresas, exageré tal vez, que lo hacen bien y hay 100 que lo hacen mal, pero bueno, la regulación viene para todos. Ustedes acordarán, yo estaba empezando en mis temas de comercio exterior, 2009, 2010, ustedes me corregirán, Gina, que debes acordarte, cuando salió el tema del acero en México, que teníamos en Prosec, podías importar con tu Prosec, no me acuerdo si era el 2A o el 2B eléctrico, podías importar temas de acero bajo la fracción con Prosec, 0% de IGI. Y de la autoridad, en este caso, bajó el switch y dijo, ya no más. Entonces yo decía, ¿pero por qué? Investigando, nos dimos cuenta o entendimos que había millones de dólares de acero importado de manera temporal por IMEX, fantasmas, que las abrían un día y al año desaparecían y el representante legal era el señor de la puerta o la señora del servicio. Y había una cantidad de IGI, de IVA, de normas, de reglas, de mil cosas que no se habían cumplido, hablando del compliance aduanero, y por todas esas empresas que generaba obviamente un desfalco al fisco federal, pues todas las demás que sí hacíamos las cosas bien, teníamos que pagar con el mismo procedimiento, que es lo que mencionas ahora con esta, digamos que, modificación que afecta, por así decir, a la gente aduanal. No es nuevo. No es nuevo, y fíjate que has dado un punto muy interesante. Yo voy a mencionarlo en dos vías, una percepción muy particular, muy humilde. Primero, desde la perspectiva en donde a veces pagamos justos por pecadores, que es el caso en donde hay algunos malandras, empresas malandras, que les gusta hacer las cosas mal y a lo mejor efectivamente son 10, 20, 100 empresas respecto de un padrón de empresas muy importante, ¿no? Eso es un hecho. Y por esas empresas que seguramente el Estado mexicano ubica, las tiene perfectamente ubicadas, y que a veces pasa esto que tú has dicho, ¿no? O sea, que se judicializa, pero que han sido tan hábiles que entonces pusieron al que barre para que haga, de representante, ¿no? O sea, legal. Es correcto. Claro. Entonces, eso genera, o sea, ellos me refiero a los malandros, están más capacitados que nosotros mismos y por eso le dan 20 vueltas. Entonces, esa es una perspectiva, la perspectiva de los justos por pecadores. Pero la otra perspectiva en donde, volviendo a tu propio ejemplo de Prosec, si nosotros revisamos las CIMEX en México, la realidad es que pues tienen el programa, o sea, aplican Telecan y que aplican, bueno, Temec ahora. Ahora el Prosec, la CIMEX, no sé qué. Entonces, vos no pagas nada. No pagas nada. A ver, perdón, o sea, ¿en qué país, en qué mundo sucede? O sea, solo aquí en México. Entonces, a ver, no, o sea, yo creo que hoy la autoridad ha dado un manotazo y mucho tiene que ver, y hemos platicado tras bambalinas.
en la parte geopolítica, no solo aquí en México, en el mundo en general, el aumento de aranceles, que pudiera ser capricho, lo que tú quieras, ha generado que muchos países hagan modificaciones a su normatividad con la finalidad de identificar que efectivamente estén cubriendo, estén pagando lo que corresponda. Lo que es más, no nada más pagando, o sea, si corresponde el tema de aranceles o si corresponde el cumplimiento de permisos, avisos, etcétera, las regulaciones o restricciones no arancelarias que correspondan. Entonces, creo que también es un punto en donde, a ver, o sea, ¿en qué mundo real ocurre que no paguen IVA, IGI, que no cumplan, que estén exentos de todo, solo aquí en México? Entonces, a ver, dan el manotazo y dicen, a ver, esperen, o sea, ¿qué busca hoy el Estado mexicano? No solo combatir la corrupción. Uno de los ejes principales, y yo creo que el más importante, es la recaudación. Claro. Entonces, busquemos y entendamos el concepto. O sea, insisto y vuelvo al punto, los agentes aduanales están ocupadísimos blindando sus contratos para que no les vayan a echar ni un tirito. A ver, no. Lo que te está diciendo el legislador, el Estado mexicano, es que revises las operaciones de comercio exterior y es que me presentes operaciones limpias. No que sean las 10, las 20 o las 100 empresas que efectivamente ha habido o que han generado una lesión al fisco importante de un hueco de miles de millones de dólares, sino que hagas las cosas bien. Eso es lo que está buscando la autoridad. Y aparte es bien sabido que ese número de empresas de esos tamaños, o sea, del 100% de los agentes aduanales, el 10, el 20 es el que mueve a esas empresas grandes y el otro 80 es el que mueve a las pymes que representan el 70% de las empresas mexicanas, ¿no? Y que son a las que hay que subir al ruedo del compliance, pero ahí hay algo que pudiera hacerme ruido en la cabeza que dices, pues sí, si se está portando mal, denúncialo, ¿no? Que es algo que nosotros quisiéramos siempre, porque siempre hay el embarque que te dice, oye, es que no puedes importarlo así porque requiere esto y esto. No, el otro agente aduanal me lo hace. Entonces se va con el otro agente aduanal, ¿no? Y en ese entonces, pues, si tenías una relación con el otro agente aduanal, le dices, oye, esto viene mal y si ya es tu rollo, si lo agarras o no. Hay quien, pues, no sabes cuál es el agente aduanal y al final del día sabes que se lo va a hacer. Pero el hecho de denunciar a un importador que dices, pues es un importador que mueve miles de contenedores y no sabes con el tema de la seguridad, claro, en la línea del riesgo que asume el agente aduanal. O sea, es como, maestra no pidió la tarea. Entonces, imagínate, el recreo, o sea, y ya todos te dejan de hablar. Claro, pero sí, en ese tema yo creo que es algo más delicado, ¿no? Por supuesto, sí. Mira, acabas de mencionar un tema de números. Yo, por supuesto que no tengo el detalle, pero sí creo aproximadamente entre 6,200, 6,500 empresas CIMEX existen autorizadas en México por la Secretaría de Economía. Estas representan el casi 70% de las operaciones de comercio exterior del país, en valor de operaciones de comercio exterior. Quiere decir que hoy ya no somos un país petrolero, somos un país exportador, o sea, maquilador, ¿no? Tal cual. Por un lado. Por otro lado, hasta hacia finales de los últimos meses del año pasado, de ese número de 6,200, 6,500 empresas CIMEX, 3,335 son empresas certificadas, las cuales representan 65% de ese comercio global en México, ¿no? En valor de operaciones de comercio exterior. Recientemente en alguna reunión con la AGACE nos dicen, no, ya no son 3,335, son 3,100. Sí, va bajando. O sea, cada semana hay menos. ¿Qué significa? Que de la revisión permanente, la vigilancia que se está llevando a cabo a las operaciones de comercio exterior, pues sí están haciendo una limpia a las autoridades, ¿no? Entonces, por muchos temas, Sandra, puede ser por temas de forma en donde por supuesto no estamos de acuerdo, pero entonces, ¿qué significa? Que hoy debemos elevar el nivel de cumplimiento. El nivel de cumplimiento incluso en las propias autorizaciones. O sea, hoy la autoridad se va a empezar a enfocar en hacer revisiones de acuerdo a lo que viene en las disposiciones a las empresas CIMEX, a las empresas certificadas, IBAIEPS, quizá el tema del operador económico autorizado, revisiones al régimen del depósito fiscal, al régimen del recinto fiscalizado estratégico, a las autorizaciones que tienen las empresas de mensajería y paquetería para las relacionadas con el e-commerce, al propio agente aduanal que está relacionado con estas conductas o estas
regímenes o estas situaciones que incluso hasta los sectores, a lo mejor sectores sensibles. Los mismos padrones sectoriales. Correcto, en donde finalmente haces una revisión y en donde la agente aduanal a mí me parece que debe empezar a generar una, así como lo hace o como buscamos, creemos o que queremos que lo haga la autoridad, de efectivamente una gestión de riesgos. Como lo hará gestión de riesgos en materia de valoración aduanera ahora con la manifestación de valor electrónica, qué miedo, ¿no? Busquemos hacer las cosas lo mejor posible. Lo mismo las empresas y lo mismo los agentes aduanales, buscar tener sus índices específicos de cómo identificar de entrada a quién tienes de cliente, o sea, a quién le autorizaste el encargo conferido. De entrada, o sea, ese es un primer punto. ¿Con quién te relacionas? ¿Con quién te estás relacionando? O sea, ¿quién es tu cliente? O sea, conoce tu entorno. Yo siempre les hago la analogía de que el importador y el agente aduanal es un matrimonio. Entonces, ¿con quién te vas a casar? Porque aparte, mínimo te vas a casar por 5 años después de la primera operación, por el tiempo por el tema de la auditoría. Entonces, tienes que escoger. Ahora sí hasta nos va a tocar ver si con el que te vas a casar está rentando, tiene almacén, y si te conviene como cliente. Todo, Sandra. O sea, aquí el punto es, de verdad revisa, o sea, analiza. O sea, fíjense, saca el SAT también el año pasado los criterios mínimos indispensables que se van a utilizar para ejercer sus facultades de comprobación. Y entonces dice la autoridad, vamos a hacer una revisión. Tenemos un padrón importante de X número de empresas y de este X número de empresas, el 0.02% por lo que corresponde a materia de comercio exterior, vamos a ejercer facultades de comprobación. Están hablando específicamente de 3,000 empresas. Las que van a ir a visitar, ¿no? Entonces tú dices, bueno, no me va a tocar a mí. A ver, no. Hoy la autoridad tiene muchos más elementos para poder caerte, ¿no? Y yo caigo en cuenta de uno muy importante. Primero, la revisión constante, la vigilancia profunda, pero primero la revisión constante a tus autorizaciones, a tus padrones, a tus concesiones, a tus certificaciones. O sea, esa revisión que se está generando y de la que ya dijimos, empiezan ya a cortar y a decir, pues ya no son 3,335, son 3,100. O sea, ya hubo un recorte importante. Sí, es mucho. Pues dices un número, pero es... Y póngase a pensar, yo desde la perspectiva de una empresa, lo que significa tramitar una certificación o una bendición de estas, lo que tienes que hacer, que invertir y el tiempo que le tarda a la autoridad para autorizártelo. Entonces, imagínate, para una empresa, digamos, de las decentes, que le pase algo, dices, qué mala onda. Pero bueno, si es una empresa de las que está haciendo chusquerías, pues está bien. Oye, Gina, y sentarte en estas mesas en las que se toman esta clase de decisiones y en las que se platican este tipo de cosas, desde tu rol de mujer, sabemos que ahorita vas con la bandera como presidenta de la Asociación de Mujeres Aduaneras, ¿cómo surge esto? Gracias por preguntarme, porque creo que eso para mí hoy es uno de los temas más importantes que me ha generado, pues no solo emoción y vida, pasión, sino creo que un gran reto, ¿no? El tema de la Asociación de Mujeres Aduaneras, que desde luego es una asociación civil sin fines de lucro, creada desde una perspectiva de buscar compartirnos conocimientos, buscar generar entre nosotras, compartirnos experiencias, mejores prácticas, pero también ser una red de apoyo entre nosotras, impulsar el valor que tenemos como mujeres, dejarnos a un lado el síndrome del impostor y buscar aportarnos entre nosotras, dejando a un lado los egos de muchas o muchos, porque la realidad es que como seres humanos puede ser complejo, Sandra, en las relaciones humanas, pero entre mujeres a veces es más. Entonces creo que lo relevante, el reto más importante es apoyarnos desde el sector, no solo como género, sino como profesionales, y no nada más como amigas. O sea, es un reto decir, a ver, vamos aportando esto, porque hay tanto conocimiento, hay mujeres tan valiosas, hay mujeres de verdad. Yo me quedo, mira, lo digo humildemente, cuando yo salí del SAT, pues imagínate haber estado 24 años, dices, bueno, ya
más o menos tengo un camino recorrido, más o menos conozco algo, como tú decías, estuve donde tomaban algunas decisiones en el ámbito de ciertas atribuciones que me correspondían, ya conozco alguna materia, ya conozco en aquel momento las 49 damas del país, o ya ubico más o menos los criterios, las atribuciones, o ya a mí me tocó dictar reglas y normas en la silla del jurídico de la GACE, ¿no? Pero hoy la perspectiva cambia y hoy el punto toral es, pues no estás en la toma de decisiones de la autoridad, pero estás en la toma de decisiones de tu vida y de tu empresa y en cómo ir aligerando las cargas o cómo ir compartiendo y generando mejores prácticas para todas nosotras. Hay gente de verdad tan valiosa y cuando yo dije, no hombre, ya me las sé todas, que las empiezo a escuchar y a conocer, digo, Dios mío, o sea, tanto talento, o sea, nos hemos compartido tanta información valiosísima, importantísima. Nos reunimos y platicamos de cosas, es una cátedra escucharlas a todas, o sea, es un privilegio estar en la Asociación de Mujeres Aduaneras, o sea, de verdad yo estoy encantada con toda la sapiencia, todo lo que nos podemos compartir, porque además échale por mujeres, o sea, tienes tu familia, o sea, yo tengo algunas amigas que han venido a desayunos físicamente en la Ciudad de México y que vienen de otros lados y buscan dormir con sus hijos o dormir en el vuelo para pasarlo el mayor tiempo posible con sus hijos. O sea, y esas son cosas que te marcan sí. Y que te dejan, o sea, te educan, Sandra, de ay caray, o sea. No, pero aparte te da la conexión, porque ahorita que tú hablabas de esta culpa, que la verdad es que uno como mamá y cuando tienes una carrera que te demanda, es algo que no te deja, ¿no? Y a veces dices, es que estoy sacrificando estos tiempos con mis hijos, pero tengo que sacar eso adelante y buscar ese equilibrio de las esferas que no se te va entre todo esto. Pero cuando conoces otra mujer que tiene las mismas dolencias que tienes tú y que dices, no es lo mismo que platique con las mamás de mi cole que no tienen este contexto de vida, a que me siente con una Gina Estrada y diga, oye Sandra, es que eso a mí también me pasa. Entonces te descansa el alma y dices, no estoy mal. Entonces cada quien tiene su estilo de educación para sus hijos y entre mujeres va más allá del tema de la famosa sororidad, ¿no? Sino ya lo llevas a la práctica y realmente lo vives, porque cuando estás con una mujer que tiene un liderazgo, no tiene miedo en jalar a otras mujeres. Entonces, a veces algunas pudiéramos actuar desde la inseguridad de, no, ¿por qué va a brillar ella más que yo? Entonces, cuando estamos todas como que en el mismo canal, logramos hacer cosas padres. Decía, tengo oportunidad de hablar con mujeres. Le digo, desde chiquitas nos enseñaron a lo mejor a vernos mal entre mujeres, porque si te vas hasta la historia, y esto puede llegar a sonar absurdo, ves las películas de Disney y todas las villanas son mujeres. Entonces dices, pues ¿de quién me tengo que cuidar? Pues de las mujeres, ¿no? Bueno, simplemente, Sandra, desde que a las mujeres las designaron, las catalogaron como brujas. Desde el momento en que te dicen, es que ella es una bruja, y si ella viene en la Inquisición y me dice, echa de cabeza a la otra, claro, ¿no? Entonces, híjole, acabas de tocar un tema que para mí es pues de mucho conocimiento, de mucha experiencia, de mucho aprendizaje, porque efectivamente necesitamos elevar nuestro nivel de conciencia. Y eso puede ser muy fuerte, o sea, no nada más desde esa perspectiva de sororidad, sino elevar nuestro sentido de conciencia en el, efectivamente soy segura de mí misma y qué bueno que brilla, Sandra. Me da gusto, te jalo y jálame porque podemos brillar juntas. Y mis demás amigas que de verdad son tan seguras de sí mismas, son seguras de sí mismas porque tienen los conocimientos, porque tienen la experiencia, porque tienen la capacidad. Fíjate, volviendo a un punto que tú decías hace un momentito, el año pasado tuvimos un desayuno en Monterrey, un desayuno que se volvió hasta más tarde con otras compañeras, colegas de la asociación allá, y decían, es que eso precisamente que tú acabas de decir, es que hoy puedo platicar de los temas con gente que tiene, pues,
mi nivel. Estoy sentada en la mesa Mi correcta. entendimiento. Correcto, claro. correcto. Y no me refiero al nivel de, me refiero claro. al nivel De en el vivencia, sector, claro, claro. en el de que padecemos incluso hasta lo mismo, de hasta con los propios hijos, de que, ¿no? O sea, cosas que verdaderamente podemos hablar entre nosotras sin temor a ser criticadas o no importa la crítica, porque seguramente será una crítica constructiva, porque aquí lo importante es la seguridad. O sea, hay mujeres verdaderamente brillantes que tienen un gran liderazgo y ese liderazgo les da esa seguridad de seguir avanzando y seguir apoyando y jalándonos a las demás, que ahí vamos en avanzada, porque hay muchísimas que nos están apoyando, que son decanas, que hay en la Asociación Agentes Aduanales que dicen, bueno, en mi experiencia, o sea, ya señoras grandes, que tú las escuchas hablar y dices, qué maravilla. Qué maravilla de experiencias, incluso aduaneras, que escuchas, se te cae la baba de tanto conocimiento. Y aparte vas abriendo camino a otra generación que viene detrás de ti. Porque yo me imagino que cuando entraste a la aduana, no sé cuántas mujeres eran y no sé cómo era esa función del rol de tener a lo mejor jefes hombres. Porque al menos, por ejemplo, cuando yo estaba en la aduana, yo veía que un hombre ganaba más que una mujer y no importaba que la mujer hiciera el mismo rol que tenía el hombre, ¿no? Pero así se manejaba, ¿no? Entonces se han ido rompiendo paradigmas y que incluso hay gente que hoy en día dice, no, es que prefiero trabajar con tal género, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves antes y cómo lo ves ahora el rol de la mujer en la autoridad? Pues mira, al menos a mí me tocó trabajar en mesas en donde tú te sentabas atrás y tomando los apuntes, porque el que toma las decisiones es el jefe, que es hombre, por supuesto, ¿no? Y hoy yo veo las mesas y estamos sentadas las mujeres. Es lo importante. Claro, o sea, que en donde ya se ha empezado a visualizar esa conciencia, no solo al interior de las instituciones públicas, en el sector privado, en donde ya se empieza a impulsar el hecho de que las mujeres empiecen a tomar posiciones de liderazgo y de poder de decisión, porque incluso está comprobado, no es un tema que Gina se le ocurrió o que lo estemos aquí platicando, no está comprobado. O sea, hay estudios del Banco Mundial que determinan que cuando empiezas a otorgarle ese poder de decisión a las mujeres en las empresas, esos liderazgos, cosas buenas ocurren en la parte económica. Sí. Entonces, ahí vamos, incluso ahí las vamos. asociaciones, no solamente en AMA, que es exclusiva de mujeres, no sé, por ejemplo, yo veo en AMESE, que yo formo parte, ya la mayoría son mujeres. Las presidentas, las últimas 4, mujeres. ¿Sí me explico? O sea, me hace todo el sentido. Si yo bien, obviamente no he vivido directamente como ustedes ese proceso, aparte que es también por género y porque es otra época, yo al menos en la industria privada veo muy nivelado el tema del liderazgo, ¿no? Pero también puede ser que no me dé cuenta de lo que realmente pasa hasta que estás en la posición. Y tocando un poco y un mucho en el tema de AMA, Gina, que sé que tú como fundadora y te apasiona y te encanta el tema de la Asociación de Mujeres Aduaneras, una experiencia, o qué ha sido lo más, una sola, gratificante, puede ser algo tangible, algo intangible, que tú digas, gracias, qué bueno que AMA se formó por esta experiencia, por esta situación. Bueno, ¿cómo se forma AMA? Les voy a decir que tuve una jefa un poco complicada. Y no voy a decir el nombre. No, pero salud. Salud, exacto. Pero voy a decir, la verdad es que yo pensé y dije, a ver, pues más bien vamos a ayudarnos. Ese fue el inicio. Yo dije, no, ¿por qué? O sea, ¿por qué debemos vernos? No, para nada. O sea, debemos apoyarnos, ¿no? O sea, de entrada. Y enseguida, yo creo que uno de los grandes orgullos de la asociación, primero, está rodeada, acompañada de mujeres, pues no solo exitosas, conocedoras, capaces, muy expertas en las materias. No quiero decir nada más especialistas, expertas en las materias. Y el hecho de tocar la puerta de las autoridades y que nos vean y digan, ay, o sea, sí le saben,
para mí es un motivo de gran orgullo, Vladimir, de que sepan y conozcan que la Asociación de Mujeres Aduaneras está conformada con personas talentosas. Entonces, eso yo diría que lo principal, pues abren la puerta y se quedan así. Eso es muy importante. Aparte, yo lo que veo en redes, porque obviamente la sigo en sus redes sociales. Muchas gracias. ANAM las recibe a ustedes. La autoridad las recibe a ustedes directamente cuando quieren escuchar cómo está el sector, ¿no? Y yo no he visto otra. Bueno, es que tocamos mucho la puerta, ¿eh? No. Aparte las mujeres somos súper insistentes. No. Ojo, y me queda claro, pero justo por esa insistencia y por ese conocimiento también, porque yo te conozco a ti, conozco fácil a 4, 5, 6 miembros de AMA junto contigo, que yo digo que 2 de ellas han sido mis jefas en mis otras vidas y que también son junto contigo eruditas en los temas y con mucha experiencia. Y digo, claro. Pero la autoridad, que en este momento, digamos que no es tan fácil que te reciban, ustedes normalmente están cuando la autoridad dice, a ver, quiero escuchar qué está pasando, o ustedes dicen, quiero que me escuches como sector, solamente ustedes. Me equivoco, ¿no? ¿Verdad? Pues no te equivocas, por supuesto que hay mucho de cierto en lo que señalas. Por supuesto, nosotros nos acercamos. Mira, la estrategia de AMA para llevar a cabo esta relación gubernamental radica mucho en que no vamos a quejarnos. Llevamos propuestas propositivas. No, y bueno, la realidad es que muchas de AMA fueron funcionarias públicas. Fueron personal del servicio público. Muchas otras empresarias son. Entonces, el nivel de pensamiento, incluso unas forman parte del sector acero, otras del sector textil, otras que están en la industria aeroespacial, otras son abogadas, otras son que ven temas de tecnologías. Entonces, la realidad es que es muy rico y muy diverso. O sea, es muy... Pues sí, yo quisiera decirlo más que multicultural, ¿no? En el ámbito aduanero, en el sector. Estamos conformadas básicamente 360 de la visión que se tiene en la asociación. Entonces eso genera grandes propuestas que llevamos, que hacemos con sentido a las autoridades con la finalidad pues de ser escuchadas con algunos de los temas, ¿no? Hoy creo que se requiere pues apoyo en todos los ámbitos. Y apoyo me refiero a que sector público y sector privado, incluso la academia, tenemos que trabajar en conjunto, de la mano, formar ese bloque. Hace ratito decías, Sandra, con total razón, bueno, es que la gente banal dice, pues yo no voy a llevar a esta operación, ya revisé, no me corresponde, pero ya la agarró fulano de tal. O sea, ¿cómo? Entonces, tenemos que generar ese bloque también, o sea, ese bloque de conciencia de todos, porque finalmente eso es lo que está buscando el Estado mexicano, ¿no? Que seamos copartícipes. Estando en un evento decía, es que cambió el momento de vernos como competencia, y háblese consultores, agentes aduanales, empresas, todos, sino vernos como aliados estratégicos, hacer esa red de apoyo de la que tanto hablamos, en la que, oye, ¿cómo estás trabajando esto? Oye, hay que unificar criterios, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, que estamos hablando del tema de las mujeres, ¿qué le dirías a una mujer que quiere crecer en el comercio exterior? Primero, que se la crea, que dejes a un lado ese síndrome de impostor y que decidas romper el techo de cristal interno y que efectivamente necesitamos capacitarnos, necesitamos estar actualizadas, o sea, porque una mujer actualizada pues puede tener una voz importante, puede decidir hablar y ser escuchada, porque una persona que habla sin ton ni son, pues, dale la vuelta a la chava. Sí, claro. Pero una persona que está capacitada, pues el resto va a querer escucharla. Entonces yo creo que hay que creérnosla, hay que avanzar en el camino y buscar tus redes de apoyo, Sandra, buscar apoyarte por otras mujeres que compartan tu misma visión, tus mismos intereses, tu misma energía, porque todo esto es intercambio de energía. Todo esto es apoyarnos, aportarnos, y es yo te doy y tú me das en un ámbito en donde no necesito pedirte ni tú darme,
sino que de por sí se está generando esa sinergia de vida. Entonces, creo que eso es lo que yo les diría muy humildemente, que avancemos en el camino juntas, pero que primero nos la creamos nosotras y que busquemos avanzar por nosotras, no por mi hijo, no por mi hija, ni por mi esposo, ni por mi mamá, no, por ustedes nosotras mismas. O sea, nosotras debemos creérnosla y avanzar, porque claro que podemos. O sea, somos tan potentes, tan poderosas, que podemos lograr lo que querramos con esas capacidades y esos talentos que tenemos. Mira, Gina, yo te voy a ser bien sincero. Yo traía una pregunta, de hecho fue de las que modifiqué con el señor productor y con mi conductora, y no tuve que hacerla porque lo que he escuchado me lo respondió. Y mi pregunta era, ¿por qué Gina consideraba que era importante tener un gremio de únicamente mujeres aduaneras? De verdad que es ¿cómo te puedo decir? Es refrescante escuchar ese punto de vista sin caer que mucha gente puede pensar en feminismo. No, desde la perspectiva de la vivencia personal, el cómo puedes tú transmitir, como Gina, igualmente Sandra, como mujeres aduaneras, sin yo preguntar, me quedó claro que era importante tener una asociación que realmente respaldara lo que ustedes mismas viven y sienten, que aunque los hombres no sepamos o no consideremos o no pensemos, no por no querer, sino porque no nos pasa por la mente, pues sí lo sienten, sí lo viven. De verdad que gracias por a los hombres abrirnos los ojos en esto. Y de verdad, Gina, que ha sido un verdadero honor escucharte. Hemos recorrido todo desde tu experiencia a lo que vivimos. Este tema de las mujeres y el tema de cómo se vive el comercio exterior después de tantos años de trayectoria y cómo se ha transformado. ¿Y cómo lo ves hacia el futuro? Pues mira, veo grandes retos. Sí, no soy adivina, pero creo que debemos elevar nuestro nivel de cumplimiento integral. Yo diría que un nivel de cumplimiento no solo aduanero, fiscal, comercial, legal, penal, ¿no? O sea, es un nivel de cumplimiento. O sea, yo les invito que busquemos también los criterios ESG, que en muchas ocasiones los han implementado las grandes empresas, pero todos debemos estar acorde a esa mentalidad empresarial que consiste no solo en la parte del cumplimiento per se como empresa, sino un cumplimiento mucho más estratégico y más elevado, que tiene que ver con el gobierno corporativo y con la gobernanza. Yo creo, Sandra, que algo muy interesante tiene que ver, y yo mencionaba hace un ratito el tema de la vigilancia profunda. Si bien es cierto, las auditorías va a haber menos revisiones o están muy focalizadas a 3,000 empresas y que normalmente serán grandes contribuyentes, pues la vigilancia profunda se va a dar. Y va de la mano, va en conjunto con esos superpoderes que se le otorgaron al SAT, con las reformas al Código Fiscal, no nada más a la ley aduanera, el Código Fiscal, en búsqueda de también encontrar a las factureras, a las nomineras, a los CEFOS, a los CEDOS, en donde pues emitiste un CFDI, necesito la información real de ese CFDI. O sea, que sustente la operación real, el que efectivamente se haya entregado la mercancía o que sea la prestación del servicio correspondiente. Entonces, creo que hoy las autoridades están mucho más conscientes de hacia dónde van a ir a buscar. Creo que serán más eficaces y más eficientes. Hoy tenemos ese esquema de gestión de riesgos en materia de valoración aduanera al que nos vamos a enfrentar a partir del 1 de abril próximo. Debemos ser más conscientes, buscar entregar la información necesaria, no más y no menos, la necesaria. Porque si tú no entregas la información necesaria y suficiente, yo creo que es ahí donde levantas esa banderita y es al que voy a revisar. No, si tú decides seguirte portando mal, tarde o temprano te va a caer el SAT para revisarte. Entonces, en esa atención de vigilancia profunda, en esa atención de revisión o verificación de certificaciones, de autorizaciones, etcétera, en esa atención de que ahora tienen su robot con inteligencia artificial, hagamos lo mismo. Proporción guardada, lo que nos toca a nosotros es elevar nuestro cumplimiento, incluso implementar gestión de riesgos en nuestras empresas, de a ver hasta dónde tengo para cumplir. O sea, yo mismo sé
cuando yo le denomino la visita de la suegra. Ay, ahí viene la suegra, esconde de abajo limpia las copas. Sí, o sea, ya sabemos cómo está la empresa. Entonces busquemos hacerlo lo mejor posible. Sí, la autogestión y basado en el conocimiento que tenemos de la empresa. Claro, Entonces, nos dejas muchos aprendizajes valiosos, tanto de la mujer, el empoderamiento de la mujer, que el compliance no es algo opcional. Y el tema del síndrome del impostor creo que también nos aplica a los hombres. Entonces, chavos, también ustedes créansela, porque a veces consideramos que no va a ser que no somos lo suficientemente buenos para algo. Hay que aventarnos, Gina. Correcto. Diles que hay que aventarnos, por favor. Todos. Y fíjate, yo ahí quiero hacer un comentario. Efectivamente, la Asociación de Mujeres Aduaneras nace con la finalidad de darnos visibilidad a las mujeres y de compartirnos conocimientos y experiencias, pero eso no está peleado con el hecho de que tengamos aliados y de que nos podamos compartir entre los distintos profesionales del comercio exterior las mejores prácticas. Entonces yo pues no me queda más que agradecerles que me hayan permitido platicar. Yo hablo hasta por los codos, una disculpa si hablé demasiado. Nosotros encantados. Ve, estamos callados escuchándote, imagínate. Les aprecio mucho, de verdad ha sido un gran honor para mí. Espero que no sea la última vez que me inviten. Y si es que no fue que hablé demasiado, pero a mí me encanta hablar a mí me apasiona y creo que hay muchísima tela de dónde cortar para hablar de los temas. En que nos apasionan los temas del comercio exterior y justamente, no me dejarán mentir, Sandra, Brian, esta mesa es para los apasionados en el comercio exterior y dar una perspectiva más allá de lo que dice el artículo 14 Correcto. O el 15 o el 6 es cómo lo vivimos y cómo es la mejor opción de llevar un cumplimiento aduanero. Muchísimas gracias, Gina, por acompañarnos. Gracias, Gina, gracias por compartirnos tus historias, tus advertencias, las netas que sin duda van a elevar el nivel del sector. De conciencia. De conciencia. Y dinos, antes de cerrar este capítulo, algo que nadie te dijo del comercio exterior, la neta del comercio exterior, que le quieras compartir a nuestra comunidad. Pues mira, a lo mejor va a ser muy rápido. Cuando yo salgo del SAT, creo que lo más importante que me llevé no fue conocimientos y experiencias, que eso por supuesto que es muy importante, pero lo que más me llevé son amigos. Así es. Como los que están aquí. Entonces se los aprecio mucho. Muchas gracias, Gina. Totalmente de acuerdo contigo. Y dice nuestro amigo de Juárez, José Castañón. Correcto. Lo que más que nos deja, como tú dices, en el comercio exterior son amigas. Un placer, como siempre. No va a ser la última. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Sandra. Estamos en Spotify, en YouTube, en Amazon Music, en Apple Podcast, en todas. Y nos vemos a la próxima para las netas que importan. Y exportan. Esto fue Aduanetas. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Con Aduanetas ya vas a estar. Del mundo aduanero te vamos a contar. Desde la frontera hasta el mar. Lo que importa te lo vamos a mostrar. Reglas que importan y exportan. Todo lo que pasa aquí se come.